Sí. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Altísimo Señor, altísimo Señor. Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a nuestra programación de esta semana. Y estamos muy contentos que usted haya decidido estar con nosotros en esta mañana. Y les invito, hermanos, que ahí que están en la comodidad de su casa, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 19. Hoy la iglesia alrededor del mundo celebra el inicio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos la celebración de estas festividades de la fe cristiana con la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén.
Se le conoce como el Domingo de Palmas. Abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 19, y para no leer todo el capítulo, la sección, recuerden que el Señor manda a algunos de sus apóstoles a tomar un pollino que ya había sido reservado para el uso exclusivo del Señor Jesús. Y cuando traen el pollino, dice la Escritura en el verso 35, y léalo conmigo, dice así: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, y lean ustedes conmigo en voz alta, hermanos: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Nuevamente, digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hoy celebramos, hermanos, este hermoso acontecimiento histórico que ocurrió exactamente una semana antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor llegaba a Jerusalén para entregar su vida completa en rescate de todos nosotros. Y hoy celebramos su entrada triunfal a Jerusalén. El Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de gracia y te damos las gracias por permitirnos nuevamente congregarnos para poder, Señor, estar en comunión los unos con los otros y comunión contigo, Padre, y con nuestro Señor Jesucristo, en este hermoso Espíritu Santo que habita con nosotros. Te pedimos, Señor, que estés tú bajo todo control de esta reunión y que a través de las alabanzas, las oraciones y la exposición de tu palabra podamos nosotros ser ministrados por ti en nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos mantengamos concentrados a través de toda esta hora o un poquito más de una hora y que, Señor, se elimine cualquier distracción que pueda estar alrededor nuestro. O a veces el teléfono o la tableta nos quiera llamar a buscar algunas otras cosas vanas que en este momento no necesitamos, sino que podamos nosotros consagrar este momento para tu gloria. El saber que a través de todos los Estados Unidos la iglesia está conectada por medio de estos medios y la iglesia está viva, la iglesia está abierta, la iglesia hoy glorifica a su Señor y Salvador. Recibe esta alabanza, Señor, que hacemos hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús, y todo el pueblo dice, amén. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor,
para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús. Tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Un saludo a todos nuestros hermanos de Camino Viviente que también se conectan con nosotros y claro a los hermanos de Antorcha de Fe.
En las dos obras, en Fontana y aquí en San Bernardino, hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas. Y hoy retomamos nuevamente nuestro estudio del Evangelio de Lucas. La última vez que estudiamos el libro de Lucas, estudiamos la parte donde el Señor Jesús selecciona a sus apóstoles. Vamos a regresar un poquito a algunos versículos antes para hacer un pequeño recuento, pero después entraremos a una nueva sección. Vamos a estar estudiando en esta mañana Lucas capítulo 6. Vamos a leer del verso 12 hasta el 19, que es la sección que vamos a meditar en esta mañana. Les invito a que cerremos nuestros ojos y hacer una pequeña oración de meditación por esta enseñanza que el Señor atrae a nuestras vidas el día de hoy. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Y nada va a prevalecer en contra de tu iglesia. Seguiremos adelante y usaremos todos los medios posibles que tú nos das, Señor, para poder seguir proclamando y enseñando las Sagradas Escrituras. Y en este momento, Señor, te pedimos tu bendición para esta porción del Evangelio de Lucas, capítulo 6, que estaremos, Señor, meditando en él. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana le he puesto un tema muy sencillo. Un día en la vida de Jesús. Cuando estamos hablando hoy en día, a un día nuestro, las cosas han cambiado tan radicalmente. Por lo menos en mi familia, que mi hija está en el colegio, mi hijo está en la preparatoria, en el high school, mi esposa trabajando, yo trabajando, haciendo la obra del ministerio. Siempre andamos corriendo de lunes a viernes. Todos los días están ocupados. No hay un momento en el que decimos, nos tenemos que detener. No, porque tenemos un sentido de obligación muy fuerte que deseamos cumplir. Y parece ser que entramos nosotros a ese nivel de estar tan activos y movidos que nos cuesta trabajo sentarnos a calmarnos un poco. Pero quiero decirles, hermanos, que la vida de nuestro Señor Jesús se compara mucho a las nuestras, en el sentido de que el Señor Jesús siempre estuvo activo. Siempre el Señor Jesús tenía algo que hacer. Desde muy temprano en la mañana a muy tarde de la noche, en las horas del Señor Jesús eran ocupadas. Esta sección que vamos a cubrir, de este versículo, del versículo 12 hasta el capítulo 7, cubre un día en la vida del Señor Jesús. Un día. Y dice el verso 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús no durmió esa noche porque él sabía la jornada que le esperaba al día siguiente. La agenda de actividades de nuestro Señor Jesús en aquel día estaba completa, comenzando que después de que él estuvo un tiempo en oración toda la noche, comenzó su día convocando a sus discípulos. Y cuando convoca a sus discípulos, me imagino que no ha de haber sido solamente un momento corto, aunque aquí solamente nos presentan 3 versículos. Pero el Señor selecciona a 12 hombres de ellos, a los cuales él llamó sus apóstoles, que cubre la porción del 12 al 16, y nos dan los nombres de todos los apóstoles. Después del verso 17, si ustedes observan, dice, y descendió con ellos, o sea, están en el mismo día. Ya la mañana la pasaron juntos, estuvieron un tiempo reunidos en el monte, descienden del monte, no sabemos cuánto tiempo les tomó descender del monte, y llega y hay una multitud esperando al Señor Jesús. Observen lo que dice el 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén,
de la costa de Tiro y de Sidón que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Bueno, viene toda esta multitud. Ustedes se pueden imaginar el tiempo que el Señor ha pasado sanando a estos enfermos, a los endemoniados, y el tiempo de enseñanza. Me imagino que corrieron las horas muy rápido, que es muy posible, hermanos, que tiempo para comer, tiempo para tomar un descanso, no había. La gente demandaba, esperaba, venían tras de Jesús. Se agrupaban al punto que dice en el verso 19, y toda la gente procuraba tocarle. Imagínense 3,000 personas o más de gentes queriendo acercarse a Jesús para tocarlo. No ha de haber sido una situación fácil. Pero, ¿por qué venía la gente? Porque poder salía de él y sanaba a todos. Después de que el Señor Jesús pasó tiempo haciendo estos hermosos favores a la gente, comenzó a enseñarles. Y en el verso 20, el Señor Jesús comienza uno de sus mensajes más conocidos como el mensaje de las bienaventuranzas. En el libro de Mateo encontramos una versión de este mensaje. Nosotros creemos que el mensaje de Lucas y el mensaje de Mateo no fue dado, no está hablando de la misma ocasión, está hablando de dos ocasiones diferentes. Podemos decir que el Señor repitió sus mensajes en más de una ocasión. Y después entramos al capítulo 7, en donde después de que el Señor Jesús enseñó, vino un centurión romano pidiendo que sanara a su siervo. Bueno, hermanos, ya si ustedes se imaginan la cantidad de actividades que tuvo el Señor Jesús en ese día. Si usted y yo estuviéramos pensando en el día de mañana, que todo lo que tuviéramos que hacer el lunes, el trabajo, un negocio, la escuela, un examen, ir a recoger a los niños, darles de comer, llevarlo al doctor, ir con el abogado, ir con el licenciado, ir con arreglar el carro. Imagínense ustedes uno de esos días que hemos tenido muchos de nosotros en donde todo se junta. Y cuando usted sabe que vamos a tener un día pesado, a veces decimos, vámonos a dormir temprano porque mañana se nos espera un día muy ocupado. En el caso del Señor Jesús no fue así. Él sabía exactamente que el día que venía era un día de mucho trabajo. Él escogió orar que dormir. Jesús entendía muy bien algo. Su misión en esta tierra. Él tenía una misión que cumplir. El dormir, él podía esperar. Él tenía que venir a hacer la voluntad de su Padre. Y la única manera de que el Señor Jesús pudiera cumplir la voluntad de su Padre era en tiempos de oración. Porque en la oración, la voluntad del Padre se manifiesta en la vida de Jesús. Es igual nosotros. Cuando oramos, la voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida. Así decimos nosotros cuando oramos, hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra, o así también en mi vida, así también en mi familia. La iglesia tiene una misión muy importante que cumplir, hermanos. El Señor nos ha llamado a predicar el evangelio a toda criatura. Es una misión que nosotros debemos de tomar muy en serio. Pero no podemos cumplirla a nuestras propias fuerzas. Debemos de acompañar nuestra misión con una fuerte intercesión de la iglesia por la cosecha de almas. Porque separados nosotros de la oración, no estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. La oración hará que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas de una manera completa. El apóstol Pedro nos exhorta a nosotros en 1 de Pedro 4:7 que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Observen lo que dice 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
Cuando nosotros vemos que el fin de las cosas se acerca, Pedro nos está pidiendo dos cosas que hagamos. Estemos en sobriedad y estemos con un espíritu de oración. Cuando estamos viendo, hermanos, los acontecimientos que están pasando el día de hoy y cómo está afectando a cada familia, a cada niño, a cada hogar, a cada matrimonio, a cada persona, está ocurriendo algo. La gente de pronto está interesada en saber si lo que está ocurriendo de alguna manera está profetizado en las Escrituras. Ya sea que vayan al recurso correcto, que es las Sagradas Escrituras, o que busquen en algún otro lugar incorrecto, pero hay en el corazón de la gente, le podríamos llamar curiosidad, temor, deseo de saber, prevenirse, no sabemos. Pero estas circunstancias en las que estamos ahorita, el mundo entero, está moviendo a la gente a buscar respuestas. ¿En dónde está la respuesta? Bueno, hermanos, la respuesta está en Cristo. La respuesta está en las Sagradas Escrituras. Y cuando vemos que aquel día final se acerca, seamos sobrios y velad en oración. La oración de nosotros como pastores es de que acontecimientos como estos vengan a traer buenos frutos para la iglesia, para la vida del pueblo de Dios. Deseamos que estas situaciones sacuda un poco el polvo que tenemos nosotros los cristianos y que venga un avivamiento. Pastores están hablando de que esta es una oportunidad de avivamiento, de que es un tiempo de despertar, de un despertar espiritual en el que la iglesia pueda ver su responsabilidad y su misión con mayor seriedad. Que no es una responsabilidad de un grupo de personas, sino es de todos nosotros. Ahora, quiero hacerles algo de memoria. ¿Se recuerdan ustedes el 9/11? ¿Los números 9/11 trae algún recuerdo a su corazón? Todos nosotros sabemos qué ocurrió el 9/11. El gran atentado terrorista que vino sobre Estados Unidos en diferentes lugares de la nación. El número de muertes y la manera en que estos ataques se manifestaron dentro de Estados Unidos conmovió nuestras vidas. Todos nosotros sabemos exactamente en dónde estábamos, qué estábamos haciendo cuando nos enteramos de lo que estaba pasando en Nueva York, en Filadelfia y en Washington. Todos fuimos movidos, fuimos quebrantados. Estados Unidos nunca se había visto en una circunstancia como esta, tan cerca de la casa. ¿Qué ocurrió? Las iglesias se llenaron, la gente se conectó, la gente quería saber respuestas. Mucha gente vino a Cristo por medio de esta tragedia. Porque no quiero hablar solamente en un aspecto negativo, pero sí podemos estar seguros que el Señor usó esa tragedia, esa etapa en la historia de esta nación como un instrumento para que mucha gente viniera a Cristo. Pero quiero también ser un poco realista a lo que ocurrió después. Después de una pequeña ola de un despertar, de que las iglesias fueron llenas, llegaba gente que en otro momento no hubieran tenido ningún interés de escuchar a Dios. Pero pasó el tiempo y la iglesia nuevamente se sintió cómoda y volvió a su estado de su rutina religiosa. Y escuchen bien lo que estoy diciendo, a un estado de rutina religiosa. ¿Y qué ocurrió con la gente? Nuevamente volvió a crecer la raíz de la apatía, la raíz del espíritu negativo a las cosas de Dios. La pregunta que yo tengo a la iglesia es cómo va a reaccionar la iglesia cuando las puertas de los templos, de los centros de alabanza vuelvan a abrirse. ¿Vamos a ser nosotros una iglesia reformada? ¿Le vamos a darle al Espíritu Santo la oportunidad que nos dé de que seamos
otro tipo de iglesia, con una visión más amplia, con un propósito quizás más agresivo en cumplir nuestra misión como iglesia que somos? Mucha gente se está preguntando en estos tiempos, ¿dónde está esto que está ocurriendo en el libro profético, en la Biblia? La gente quiere saber si estos son señales del fin. La gente quiere saber si estos son señales para el mundo. O la iglesia quiere saber si esta es una señal para la iglesia. Mi oración como pastor en este momento hacia mi propia vida y hacia usted que está escuchándome es: ¿puedes hacer tú de este acontecimiento una señal para tu vida? Podemos enfocarnos en un horizonte muy grande, en un escenario muy grande y mirarlo en términos mundiales, nacionales. Pero ¿qué si lo enfocamos en un enfoque personal hacia tu vida, hacia mi vida? ¿Cómo puedo yo usar este acontecimiento para mi provecho espiritual? O en otra manera, ¿cómo puedo dejarle yo al Espíritu Santo que obre en mi vida de una manera diferente ahora que el Señor forzadamente me ha pedido un alto? Detente, quietud, pon atención. Porque nuestras vidas han cambiado. Sabemos que muy posible en 2, 3 meses cosas comiencen a volver a su normalidad. Nuestros planes de primavera, nuestros planes de verano, sabemos que no podemos hacer planes para el día de mañana. Pero sí podemos hacer planes con Dios hoy para tu vida. Quiero que me acompañes al libro de Efesios, capítulo 5, verso 14. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 14, en adelante, el Señor habla en nuestros corazones acerca de un despertar. El Señor Jesús no durmió. Él veló toda la noche en oración. Nosotros, hermanos, el Señor nos llama a un despertar. Efesios capítulo 5, verso 14, dice así de la siguiente manera. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí hay 4 cosas que yo deseo compartirle a usted acerca de un despertar espiritual a tu vida, en tu relación con el Señor. Despiértate, dice Pablo. Número 1, anda con diligencia. La palabra diligencia está compuesta de 3 importantes palabras: tener cuidado, prontitud, eficiencia. Lo voy a repetir nuevamente. Diligencia quiere decir andar con cuidado, con prontitud y con eficiencia. Eso me recuerda mucho los días que estuve trabajando por la compañía UPS, del camioncito café que hace repartición de paquetes. Yo trabajé en algún tiempo en la bodega cuando estaba en el colegio estudiando. En las mañanas, a las 3 de la mañana, entraba a la bodega y me tocaba descargar los camiones. Y ellos querían que yo fuera diligente en mi labor. Los camioncitos tenían que salir a cierta hora de la mañana a comenzar su repartición.
Por lo tanto, cuando llegaban los camiones grandes y se echaban hacia atrás en reversa para empezar a descargar en la bodega, se abrían las compuertas y las cajas estaban atoradas y metidas una tras otra en el vagón. Y tenía yo que en cierto tiempo descargar la mercancía o las cajas. Las tenía que hacer con prontitud, pero lo tenía que hacer con cuidado, pero también lo tenía que hacer con eficiencia, porque el camión tenía que ser descargado en cierto número de minutos, pero no podía yo aventar las cajas a la banda y que se fueran como fuera. No, tenía que tomar yo la caja, buscar la etiqueta y ponerla hacia arriba para que el segundo que recibía la caja, lo primero que viera fuera la etiqueta. La diligencia tiene que ver con el cuidado de hacer las cosas, pero hay que hacerlas con prontitud y con eficacia, que tengan resultados, no ahí se va. El Señor quiere que despertemos y que caminemos en nuestra vida espiritual con diligencia, que nuestra vida tenga eficacia, que tenga actividad, que tenga cuidado. Número 2, el siguiente versículo nos está hablando, aprovecha bien el tiempo. Eso no es difícil de explicar, hermanos. Hacer un buen uso de nuestro tiempo es importante. En el diccionario bíblico, por supuesto que está enfocado en un aspecto espiritual. Dice que aprovechar o aprovechando el tiempo quiere decir usar todas las oportunidades que el Señor nos da para invertirlo en el reino de los cielos. Qué manera tan bonita y directa y sencilla de entender lo que quiere decir aprovechar bien el tiempo. Hacer uso de todas las actividades, de todas las oportunidades que el Señor nos da para invertirlas en el reino de los cielos. Tercero, en el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una persona insensata es una persona que actúa sin pensar. Es exactamente lo que el diccionario nos dice de una persona insensata, que una persona insensata no ocupa el razonamiento para hacer las cosas. Debe de haber un sincero deseo en el corazón del cristiano en conocer la voluntad de Dios. Nosotros no podemos vivir al ahí se va. No podemos vivir simplemente a ver qué nos trae la vida. Debemos nosotros vivir, hermanos, buscando en el corazón la voluntad de Dios. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero finalmente, Pablo nos llama a nuestro despertar, a la llenura del Espíritu Santo. No podemos estar despiertos sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos da el poder. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero observen que Pablo hace una importante referencia. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, que debe ser nuestra prioridad, que debe de ser a lo que nos lleva nuestra diligencia, es estar plenamente llenos, saturados del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo nos exhorta que debemos de aprender a despojarnos, de estar viviendo solamente para estar satisfaciendo la carne y empezar a vivir en el Espíritu. Porque las obras de la carne y las obras del Espíritu están en guerra una con la otra. Y si usted está viviendo en la carne y al mismo tiempo quiere usted vivir en el Espíritu, quiero decirle que usted vive una vida muy infeliz.
Usted no es una persona feliz. Usted no es una persona ni satisfecha en la carne, ni satisfecha en el espíritu. Si usted quiere ser un borracho, viviendo por los placeres, entréguese en eso completamente. El final de ello, dice el Señor, es la muerte. Pero si quieres vivir en el espíritu, vive en el espíritu completamente y no satisfacer los deseos de nuestra carne. Aprendamos nosotros, hermanos, que debe haber una diferencia en nuestro caminar con Cristo. El Señor nos está llamando, despiértate tú que duermes. Si quieres permanecer dormido, ten cuidado. Cuando veas que los tiempos se acercan, dice Pedro, ser sobrios y orar. La oración de nuestro Señor Jesús, volviendo al Evangelio de Lucas, preparó al Señor Jesús para enfrentar el día que estaba delante de él. Quiero que me acompañe nuevamente al Evangelio de Lucas y miremos cómo el Señor Jesús trabajó con la multitud. Y descendió con ellos, dice el verso 17, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Era muy posible que en esa multitud había un grupo de gentiles, porque la fama del Señor Jesús ya había cruzado las fronteras. Y gente de Tiro y de Sidón, que eran pueblos gentiles, estaban viniendo a Cristo. Dice, y que habían venido para oírle y para ser sanos de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundos eran sanados. Me encanta, hermanos, que en la mayoría de los evangelios, cuando habla de que una persona, el Señor la sanaba de un espíritu inmundo, no dice liberación, sí dice sanidad. Eran sanados de ese tormento. Y después dice adelante, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Por qué la gente venía a Jesús? ¿Por qué se agolpaba la multitud? ¿Por qué esa desesperación de estar lo más cerca de Jesús posible? Primeramente, hermanos, es que antes de Jesús, la gente vivía en un desierto espiritual. El Señor Jesús, cuando miraba a las multitudes, dice que Él tenía compasión de ellas, porque miraba a ovejas que no tenían un pastor. Cuando nosotros miramos a la multitud de este mundo, debemos ser movidos en nuestro corazón, porque debemos de estar mirando a ovejas con la necesidad de un pastor. ¿Por qué la gente acude a buscar a Dios en estas circunstancias, en estas crisis? Porque reconocen una cosa, son ovejas y andan en búsqueda de un pastor. Algo curioso, en el pueblo de Israel lo tenían todo, hermanos. Tenían un gran templo, un liderazgo de hombres, de sacerdotes que estaban ahí entregados para la obra del templo. Cada ciudad tenía sus sinagogas, sus escuelas. No solamente eso, tenían las escrituras, el Antiguo Testamento que usted y yo tenemos, lo tenían ellos ahí. Tenían todas sus tradiciones. Se esforzaban en cumplir el sábado y todas las fiestas que el libro de Levítico nos presenta. Pero ¿por qué corrían desesperados a ver a Jesús? Porque eran ovejas sin pastor. Era un grupo de gente que, a pesar que no lo tenían todo, no tenían lo más importante, una relación personal con Cristo. Aquí en América estamos en una situación muy similar. Iglesias por todos lados, denominaciones y lugares de congregación religioso hay por todos lugares.
Hay muchos medios de comunicación en donde se predica la palabra de Dios. Hay sitios en la internet donde uno puede encontrar muchos estudios bíblicos. Hay muchas tradiciones, hay mucho, pero hace falta lo más importante. Hace falta Cristo. Hace falta que vayamos a Él, que corramos a Él, como aquella mujer que tenía ese flujo de sangre y que ella sabía que tan solo estirando su mano y tocando el borde del manto del Señor Jesús, ella iba a ser sanada. Así estaba esta multitud, pensando que si tan solo tocara a Jesús, podría salir de él. Y mucha gente lo experimentó, mucha gente lo vivió. ¿Por qué no volvemos a Cristo Jesús? ¿Por qué no volvemos a buscarlo a Él? La gente vino a Jesús porque encontró esperanza en Él. Cuando ellos veían las maravillas que el Señor hacía, ellos decían, quizás Jesús quiera hacer esto a mí mismo. Jesús nos da esperanza. La religión no nos da esperanza. Los rituales no nos dan esperanza. Las tradiciones no nos dan esperanza. El único que da esperanza es Cristo Jesús. En el libro de Romanos capítulo 15, verso 13 dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo voy a leer nuevamente. Dice la palabra de Dios en Romanos 15, 13, si lo estás buscando, porque creo que es un pasaje interesante en el que nos puede llevar a una importante conclusión. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Observen, gozo y paz en el creer, para que abundéis. Nos está diciendo que la esperanza puede multiplicarse, puede hacerse más grande por el poder del Espíritu Santo. Creemos en Dios porque Él nos da esperanza. Y esa esperanza que recibimos por medio de nuestra fe en Dios produce dos cosas muy importantes que el mundo tiene hambre de ellas: gozo y paz. Pero todo comienza con el creer. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Hoy celebramos el Domingo de Palmas. El Señor Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino. La gente tomó sus palmas, lanzaba sus mantos en el piso, dando la bienvenida a Jesús. Y observen esto. Cuando el Señor Jesús entró, la gente comenzó a alabar al Señor y repetían un salmo que dice así: Hosana al Hijo de David, bendito, o sea alabado, el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana es una expresión de creer. Es una manera de decirle al Señor, sé nuestro propicio. La palabra Hosana quiere decir, sálvanos Señor, o sé nuestro propicio. Es una expresión de fe, es una expresión de creer. Cuando nosotros decimos Hosana, estamos diciendo o declarando al Señor, sálvanos Señor, ten misericordia de nosotros, sé nuestro propicio, sé tú nuestro doctor, sé tú nuestro enfermero, sé tú nuestro proveedor de la salud. Todo nos duele. Lo que está ocurriendo, hermanos, en todas las partes del mundo. Y hay lugares en que la situación no se compara a la que nosotros estamos viviendo aquí en California.
Y clamamos en este momento el mismo cántico que declaró el pueblo de Israel: Hosana al Hijo de David, sálvanos ahora, Señor. Pero todo comienza con la fe, creyendo, creyendo, creyendo. Esta semana nosotros vamos a recordar el sacrificio más maravilloso que hizo alguien por la humanidad, Cristo Jesús, que fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Y hoy es tu oportunidad que tú le digas al Señor: Hosana, sálvame, Señor. En este domingo de Palmas, que le digas tú al Señor: sálvame, Señor, sé tú mi propicio. Y todo comienza con una expresión de creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fue la promesa que el Señor nos dio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo te invito a que abras tu corazón al Señor y que vengas como la multitud vino buscando a Jesús, tratando de tocarlo. Pues yo te invito a que tú estires tu corazón al Señor y lo alcances y le digas: Señor, sé tú mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. El Señor te invita a que abras tu corazón en este momento, porque Él quiere entrar a tu vida y Él quiere ser morada en tu corazón. Y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, esa sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Y esa es su promesa y esa es la esperanza, que el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor te pregunta a ti: ¿crees este evangelio? Si tú lo crees, ese evangelio, y nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, yo te invito que hoy lo recibas. Cierra tus ojos en este momento, ahí donde estás en tu casa, y te invito que abras tu corazón al Señor. Haz esta pequeña oración conmigo que te voy a guiar. Hazla creyendo. Dile: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y te digo: Hosana, sálvame, Señor, sé tú mi propicio. Porque creo que tú moriste en la cruz del Calvario en mi lugar para darme salvación. Y hoy te pido el perdón de mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Hoy declaro que creo en Cristo Jesús como el Salvador de mi vida. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, yo te invito que nos dejes saber ahí en Facebook. Dice: hey, yo hice esta oración, oren por mí. Yo quiero saber quién eres. Si alguien lo hizo, créeme, deseo orar por ti y estar en contacto con todos ustedes. Vamos a pasar un momento de meditación. Vamos a cantar un canto y invito a la iglesia que mantengamos la conexión hasta terminar el servicio. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si decidiera en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón se
de ti. Yo quiero estar de tu presencia, no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar de tu presencia, no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Jesús. Si estás todavía conectado, les invito a que nos envíen un amén en su página y un saludo. Quiero darles a todos ustedes un saludo muy cariñoso. Siempre los amo, y hablaba con el hermano Héctor esta mañana y creo que lo comentábamos también hace unos días. Extrañamos el pueblo de Dios, extrañamos mirarlos, hermanos, y me gusta verlos. Y ahora que no los vemos, sabemos la gran necesidad que hay. So, mándenme un amén, una carita feliz. Y quiero darles algunos anuncios mientras llegamos ya a la conclusión de este servicio. Seguiremos transmitiendo nuestros estudios bíblicos el miércoles a las 7 de la noche con la enseñanza con nuestro pastor Sergio, va a estar enseñando. También seguiremos con nuestros servicios de oración los viernes a las 7 de la noche. Estén conectados. Espero que estas reuniones de oración estén siendo de bendición para ustedes. Conéctense, hermanos, y también siéntanse con libertad de mandarme un texto si les necesitan oración y que yo pueda hablarles a su hogar y hacer oración ahí por el teléfono. Estoy para servirles. También el pastor Gabriel, el pastor de jóvenes, está constantemente poniendo videos de enseñanzas bíblicas. Invite a sus jóvenes, hermanos, a que estén también en estudio bíblico. El hermano está teniendo sus transmisiones los jueves a las 7 y los domingos a las 10 de la mañana. También estamos buscando manera de ministrarle a nuestros niños. Estaremos al pendiente ya que tengamos algo. Y yo sé que el hermano Fernando nos va a dar más información ya que tengamos algo listo para nuestros niños. Y finalmente, hermanos, les invito a que manden sus ofrendas. El hermano Fernando puso un enlace en Facebook en donde usted puede poner sus ofrendas o puede ir a nuestra aplicación también para escuchar mensajes o para dar su ofrenda ahí por medio de este enlace.
alcance que tenemos. Estos son todos los anuncios por el día de hoy. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias a Dios por permitirnos llegar a este momento. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros, nos has bendecido con tu palabra. Gracias te doy por mis hermanos que nos acompañan con la alabanza, mi hermana Emily, mi hermano Héctor. Gracias, Señor, por todo el trabajo que Fernando está haciendo, y gracias por proveer los fondos para comprar esta cámara, estos equipos que se necesita, Señor. Gracias, Señor, porque has provisto. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos de Antorcha de Fe y Camino Viviente que están sin trabajo por cuestiones del coronavirus, y te pido, Señor, que nada les haga falta y que Antorcha de Fe esté dispuesta a brindarles, Señor, apoyo y ayuda si lo necesitan. Oramos, Señor, por tu bendición para todas las programaciones que se están haciendo, y te pido que, bueno, tu pueblo siga adelante. Bendice, Señor, a todas las familias que estuvieron con nosotros, y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos dicen o manden un amén. Amén. Dios les bendiga.